Horror, misterio y folclore se dan cita en el entierro de esta noche. Sean bienvenidos. Desde el Camposanto. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este intento de podcast llamado Desde el Camposanto. Como siempre nos da muchísimos gusto que estén aquí y pues en esta ocasión nos acompañan como siempre The Monster Mash. ¿Cómo estás, chinos? ¿Cómo va la cruda? ¿Cómo va la cruz? Me quiero morir. Sí, no están, bueno, estoy teniendo ataques de ictus, pero nunca había sentido una cruda en mi vida como la estoy sintiendo ahorita. Creo que eso ya advierte que estoy casi cerca de los 30. Bienvenido al tercer piso, bienvenido a las crudas de la temblorina, la taquicardia y me quiero morir, no voy a volver a tomar. Esos son los 30. Bienvenidos. Y van a tener que soportar mi hipo durante todo el programa porque ahí va a ser. No hay de otra, ¿no? Por otro lado también nos acompaña nuestra queridísima y guapísima Ente. ¿Cómo estás? Y aquí muy contenta otra vez por acompañarlos, por narrarles una nueva historia y por compartirla con ustedes, evidentemente. Sí, porque en esta ocasión le toca a nuestra querida Ente que narre sus historias, que ha sido un hitazo, eres todo un éxito, sigues en el top del top. Venga. Por favor, y esta vez va a seguir esa racha, como de que no, por así favor. Lo esperemos. Por favor. Bueno, entonces, como mencionaba Blue, hoy a mí me toca narrarles esta historia, espero les guste, como siempre les menciono, lo hago con todo el corazón, con el entendimiento y el tiempo que me da para, pues, encontrar estas historias, ¿no? Y escribírselas. Y entonces vamos a darle de lleno. El vampiro es, probablemente, una de las manifestaciones mitológicas, folclóricas y literarias que han existido a lo largo de la historia del ser humano. Derivado de la amplia extensión del mito del vampiro a tan diversas culturas y épocas, su variedad tipológica en el folclore es casi incontable. Para poner algunos ejemplos, en el Diccionario Ilustrado de los Monstruos de Massimo Isi, escrito en 1996, nos expone 36 vampiros, monstruos que provienen de pueblos de diversos lugares del planeta. En unas culturas asociados a elementos demoníacos, en otras a seres confabulados con el mal, la destrucción, la luz y las tinieblas. Entonces, bueno, como ejemplos está Utuku, en Mesopotamia, los no muertos en Roma. En la mitología griega, Lamia es transformada en la vampiresa que la diosa Hera, en la vampiresa por la diosa Hera. Pero también existía Empusa, una vampiresa que seducía a los hombres y le chupaba la sangre. Yan Shi era el vampiro de China. Los Vetsala en la India. Los ghouls en el folclore árabe. Atse en África. Lilith en el folclore judío. Y Xibalba o Shots en el pueblo maya. En los pueblos eslavos, Mara es un espíritu vampírico de sexo femenino. En las leyendas romanas existen los Strigoi, deidades con rostro de mujer y cuerpo de pájaro que absorbían la sangre de los humanos mientras estos dormían. Esa es como la sirena, ¿no? Que también habíamos mencionado. Sí, en anteriores. Sí, así es. Sí, se le asemeja, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como último ejemplo de los tantísimos que hay, uh-huh, en España habría varias tradiciones vampíricas. Las guaxas en Asturias, las guajonas en Cantabria y las chuchonas en Galicia. Sí, no, nombres como muy extraños. Pues aparte que nunca se han conocido, ¿no? O sea, de Lestat y de, no sé, otro famoso Drácula, yo no pasaba. Exacto. De Lestat y otros. Y otros, entre otros. Para escucharte, mamalón, entre otros. Bueno, como se hace notar, hay infinidad de leyendas, mitos e historias que hacen referencia a estos seres de oscuridad, por lo que en el entierro de esta noche les voy a hablar del vampiro creado por el famoso director, guionista, productor y novelista mexicano llamado Guillermo del Toro, en colaboración con el escritor Chuck Hogan. Claro, porque también en México tenemos parte de todo este folclore, ¿no? Y también a nuestros propios vampiros, ¿no? Ya ves que también en la leyenda de la primera temporada, uh-huh, creo que fue el capítulo que dice de los panteones o algo así, que hay un panteón en México donde de una tumba que está creciendo un árbol.
Y muchos creen que es porque hay un vampiro enterrado en esa tumba. Y que cuando el árbol se caiga o se queme o algo así, ese vampiro va a revivir. Según. Entonces, sí, o sea, bueno, vaya, diciendo que en todas las partes del mundo hay una leyenda que sitúa a estas entidades, ¿no? O sea, que las asemeja o tienen rasgos particulares que dan vista a esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, en primera instancia, quisiera dar un breve contexto del salto del vampiro como ser legendario a la literatura, por lo que me veo obligada a preguntarles si a ustedes han leído o escuchado de algunos libros que cuenten con esta temática. Sí, ¿De Monster? un montón. Por ejemplo, de los que yo tengo entendido que fue como de los primeros, si no es que el primer relato de vampiros es el del vampiro de Polidori. Así es. Con Lord Ruthven como protagonista. Es lo que yo tengo entendido que es como el primer vestigio, perdón, Sí, que es como el primer literatura. vestigio en literatura. Ajá. Después de ahí también Nancy Kilpatrick, que también me gusta mucho, una autora, es como Crónicas con el vampiro de Anne Rice, pero es como que hacen una mancuerna muy buena con Nancy Kilpatrick. ¿Qué otros? De Guillermo del Toro pues, no los he leído, pero sí he visto la serie. Ah, porque aquí están, Ajá. chicos, de los que les Si voy a están hablar. viendo en YouTube, aquí están los libros de la biblioteca personal de Ente, Claro. Guillermo del Toro. Sí. Y uno de mis cuentos favoritos, si no es que mi favorito, es se llama La muerte enamorada, me parece así. Que es ese no. es una vampiresa también. Ok. Ahorita lo busco el autor, pero es de mis favoritos, es de con un vampiro. Ok, Blue. No, ¿tú? pues yo no, de Bram Stoker pa' Pero acá por nomás, supuesto que sí, los sí, brazos sí. y- Sí, porque hasta en la actualidad Sí, claro. hay, o sea, libros que hablan de este tema, ¿no? Tan es así que Por ahí sí, viene hoy un remake tenemos de Nosferatu, ¿no? Ah, ¿Sí? con el director de La Bruja, Exacto. Así es, Robert así Eggers, es. y con Anya, amor de mi vida, Taylor-Joy. A ver qué tal. Tienes está como el- 14 amores de tu vida. Sí, tengo corazón de condominio. Muy bien, Estoy muy disponible, bien. chicas. Su número aparecerá aquí abajito para que lo chequen, por favor. Si no recibes llamadas, seguramente se equivocó Charles en el número, ¿eh? No es porque no te están Ajá. siguiendo. No soy yo. No, no eres tú. Fue el teléfono que se equivocó Charles. Bueno, la aparición de esta entidad se produjo en el siglo XIX, de la mano de John William Polidori, como bien lo decía The Monster, y su relato El vampiro, en 1819. También con el escritor Sheridan Le Fanu y su Carmila, en 1872. Y sobre todo, conocidísimo, a Bram Stoker, y su publicación de Drácula en 1897. Estas obras supusieron la recreación de un mito y el asentamiento de los cimientos de un arquetipo en el que se basarían las creaciones vampíricas. Tomando como punto de partida las obras citadas anteriormente, se han escrito cientos de narraciones, además de películas, programas de radio y televisión con la temática del vampirismo, ¿no? Bueno, o sea, el tema que nos atañe. En 2009, Guillermo del Toro y Chuck Hogan publican Nocturna, que es este libro de aquí, se lo ven en YouTube, primer tomo de una saga de libros denominada la Trilogía de la Oscuridad. Esta trilogía la completan los libros Oscura y Eterna. Bueno, mi punto no es contarles la historia narrada en estos ejemplares, ¿no? Más bien, no, pero léelos. sí, o sea, incitarlos a leerlo, esto sí, claro que Es que sí, uno me porque... los ha querido prestar. No es porque lo hacía. Ah, no, pues es que te va a costar, o sea, eso sí te va a costar. Porque cabe resaltar, mencionar que me costó un buen de trabajo conseguirlos. Ya no los editan. Entonces encontrarlos, o sea, solamente de manera digital o a veces como chafas, ¿no? Digo que también vale la pena, claro que sí, pero digo, sí cuesta un poquito de trabajo, pero vale la pena. Bueno. Entonces, bueno, mi intención es describir el origen y características de estos seres elucubrados por estos autores. Así que solo diré que el argumento de la saga sitúa al lector en la pista de aterrizaje del aeropuerto de una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, donde una de las aeronaves que ha llegado procedente de Berlín, al parecer presenta una falla. Es decir, todas las luces del avión al aterrizar se apagan y ninguno de los tripulantes o pasajeros descienden de esta aeronave, ¿no? Entonces la torre de control intenta comunicarse con ellos, lo cual no puede hacer, pierde comunicación con el piloto y no hay ningún indicio de vida dentro de la misma aeronave, ¿no? Entonces esto los pone como en un paradigma de, bueno,
igual es un atentado terrorista o una falla, ¿qué es lo que está pasando? Entonces dicen, bueno, el avión está presurizado y tiene cierto aire, pero al haberse apagado todo el mecanismo, ya no cuentan con aire pues para sobrevivir. Entonces dicen, ¿saben qué? Vamos a mandar al personal del aeropuerto, movilizar los servicios de emergencia y así poder averiguar y auxiliar a las personas, ¿no? Averiguar lo que sucedió. Entonces lo que descubren al acceder a la aeronave es una terrible catástrofe. Todas las personas a bordo del avión están muertas, a excepción de 4 sobrevivientes. Jesús. Sí, una escena que es solo un preludio de lo que está por llegar. Además, después de empezar a revisar toda la aeronave, en el área de equipaje encuentran un ataúd lleno de tierra y nada más que eso. Si en su interior había algo, pues ya no existe, desapareció. Entonces, 4 sobrevivientes en el vuelo, la desaparición de los cadáveres del resto de los pasajeros, es solo el comienzo de una epidemia, como nunca antes ha conocido la humanidad. Tun, tun, tun. Así es. Ese es el argumento, porque digo, no pretendo platicar la historia, el chiste es que ustedes la ¿Sale Mona lean, la ¿no? vampira? Ay, no, mala. No, todo es acá es suspenso, terror, un poco de amor, pero... Ahí está, Mona la vampira cumple. También Entonces, aplica, ¿no? ¿tampoco sabes mi favorito, Ernesto el vampiro? No. Es verdad. Bueno, a mí lo que me llamó la atención porque no, bueno, de toda la trama, obviamente, porque yo no he leído los libros, Sí. pero entonces no sé qué tanta influencia tenga de Drácula. Por ejemplo, ya ven que la versión de Drácula de Stephen King pues, es Salem Slot, que está muy buena, me gusta Así mucho. es, ajá. No sé si esta versión sea como el Drácula de Guillermo del Toro y Chocoban, pero me recordó por la parte de que dices que encuentran una caja con tierra. Porque es lo que pasa en Drácula. Para Drácula, para transportarse para dormir, tiene que tener tierra de Transilvania. Y esa es la que transportan cuando se va al otro país. Pues, Es que no me acuerdo qué país era. Por eso no quise equivocarme. Al extranjero. Al extranjero. Pues sí, de hecho, esta obra literaria tiene varios guiños al vampiro de Bram Stoker. Sí, tiene bastantes. Y de otros por ahí que va retomando, aparte muchos como mitos. O sea, y ahorita como que se va a ver un poquito más reflejado cuando muestre como las características y el origen de esta raza vampírica, ¿no? ¿Sabes cuáles? Bueno, de acuerdo a la narración, la historia y la creación de la raza vampírica del mundo está descrito en un libro encuadernado en plata llamado Óxido Lumen, el cual se basaba en una colección de tablillas de arcilla de la antigua Mesopotamia. Entonces, Del Toro nos introduce en el relato de la siguiente manera. Esta es una pequeña cita, ¿no? Los 3 libros sagrados, la Torá, la Biblia y el Corán, narran la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y el lumen también, en cierto modo. En Génesis 18, 3 arcángeles se aparecen ante Abraham en forma humana. Se dice que 2 de ellos se dirigieron luego a las ciudades condenadas de las llanuras, donde viven con Lot, disfrutan de un banquete y más tarde son rodeados por hombres de Sodoma, a quienes dejan ciegos antes de destruir la ciudad. Sin embargo, la presencia de un tercer arcángel es omitida deliberadamente, encubierta, perdida. Esta es su historia, sacado del libro Eterna en la página 224. En las llanuras del río Jordán, cerca de lo que hoy es el Mar Muerto, se asentaron 5 ciudades, resaltando una de ellas por su riqueza, hermosura y prosperidad, la celebrada Sodoma. Por estas razones, la ciudad se corrompe, por lo que Dios decide tomar cartas en el asunto. Esto para castigar el orgullo, la decadencia y la brutalidad que se presenta en la misma ciudad. Entonces, Dios decide mandar a Gabriel, Miguel y Osiriel, sus creaciones más queridas y leales, y sus soldados más despiadados, pues a enmendar esta situación, ¿no?, que se presentaba. Sus mejores guerreros Así es. para sus peores batallas. Sí, justamente va por ahí el asunto. Bueno, pero antes de continuar con este relato, cabe resaltar que en este punto es importante dar los rasgos del tercer arcángel, porque este es el principal eje del relato, ¿no?, de Osiriel. Este ser divino gozaba del mayor favor de Dios, ya que lo consideraba su creación más pura y hermosa. De los 3, era el que contenía la voz de Dios en su interior, el poder de la destrucción que borraría esta ciudad pecaminosa de la faz de la tierra,
por lo que dicho personaje era el más interesado en comprobar los vicios de esta ciudad. ¿El diablo? ¿Lucifer? ¿Los ve? No, Osiriel, como lo mencioné. Pero es como basado en él, ¿no? Ya ves que era como que Lucifer también era su querubín más bonito de Pues Dios. según yo, Lucifer es otro, o Luzbel es otro. Pero entonces a lo mejor sí podría haber como, Ajá, como una referencia, ¿no? semejanza, Tal ajá, o vez, referencia, sí, claro. Bueno, entonces estos arcángeles, emisarios de Dios, se presentan en las puertas de la ciudad, que es custodiada por Lot, el cual les insta a permanecer con él en su casa. Entonces Gabriel y Miguel dicen, ok, sí, pues sí, vamos, ¿no? Osiriel, o sea, quería ver la ciudad, quería ver cómo se comportaba la gente, todas sus costumbres, pero pues accede a solicitud de Lot, ¿no? Ya estando en su casa, la familia de los recibe con grato banquete, haciendo que los invitados se diviertan tal cual lo hacían los hombres, ¿no? Con todos estos... bueno, de hecho sus hijas les lavan los pies mientras ellos están comiendo, o sea, la pasan así todo de lujo, ¿no? Bien padre. Sí, con regocijo y demás. Cosa que pues era nueva para ellos. Ellos no sabían de estas particularidades de ser terrenal, ¿no? De la lavada de pies. Sí, que el gozo, ¿no? De que a uno lo consientan. Entonces, esto resulta muy o sumamente especial para Osiriel, pero también le resultan abrumadoras, pues justo como decía, al ser la primera experiencia de separación de la energía de divinidad, que es pues Dios, ¿no? Entonces, él nunca había sentido hambre ni tampoco dolor, y en ese momento era asediado por todas estas sensaciones. Sentía la tierra bajo sus pies, el aire que le soplaba así en su cuerpo, ¿no? Digiere los alimentos, los frutos de la tierra que pasan por su boca, su garganta. Todas estas experiencias pues salían de su comprensión, ¿no? Y entonces esto lo lleva a sentir más curiosidad y a la vez adicción a experimentarlas más, ¿no? Entonces en ese punto él dice, ok, lo puedo apreciar, pero, o sea, manteniéndome al margen, lo cual pues no le es posible, y de ahí se desata todo este meollo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la gente de la ciudad, al enterarse que han llegado unos forasteros misteriosos a su territorio, acuden a la casa de Lot, pues para conocerlos y ver cuáles eran sus planes, ¿no? Sus intenciones, sí. ¿Entregarles el pay de limón? No, ahí justamente no, porque ellos llegan haciendo bruma, con gritos, antorchas, armas, exigiendo pues verlos, a ver, pues, tú de qué vas, ¿no? ¿Qué traes aquí con mi pueblo, ya, ¿no? Ya se acabó la lavada de pies, ya se acabó sí. el... Ah, no, porque él dice, o sea, yo los voy a recibir bien porque imponía. Okay. Ellos imponían, entonces dijo, yo los voy a tratar bien, pero la gente no los había visto, entonces dice, a ver, ¿tú quién eres? ¿Tú qué traes? ¿Qué show, no? Ok. Entonces... Se parece a mis vecinos de ¿qué hubo, tú qué? De aquí donde andamos, ¿no? El barrio Bravo. Sí. Ah, porque bueno, igual después lo voy a mencionar. Ellos eran muy recelosos de lo que tenían en su ciudad. Ajá. Entonces a los forasteros, a la gente que llegaba, los trataban súper mal, los hacían esclavos, los vendían. Sí, les hacían... Sí, reitero. Sí. Entonces, pues, o sea, de ahí también va, ¿no? Que llegan haciendo aquí todo el alboroto. Uh-huh. Bueno, entonces en ese alboroto, Osiriel decide escapar y deambular por las calles y así poder saciar su curiosidad. Se encuentra entonces con un pueblo lleno de vicios, cruel, violento, con un sadismo degradante que los ciudadanos exhibían ante viajeros y esclavos. Mi barrio. Sí, total y absolutamente mi barrio. Lo estoy describiendo, ¿no? Sí. Parece que te fuiste ahí a Alcaldía Iztacalco. Descripción. Bueno, ya ahí vagando por la ciudad, Osiriel decide entrar a una casa pública, es decir, como a un tugurio, sí, de diversión. De diversión, ¿Un exacto. prostíbulo? Ajá, sana lo que diversión. antes era ese rollo, ¿no? Uh-huh. Okay. Es que casa pública se escucha así como, ¿qué es eso? Es que ahí lo mencionan así, pero ya conforme vas leyendo se entiende que es este tipo de lugarcillos, ¿no? De esparcimiento, de libre esparcimiento y entretenimiento. Así es. De hecho, la que la atendía y la que se encontraba ahí era la esposa de un tratante de esclavos. Ok. Entonces, bueno, cuando Osiriel entra,
La mujer se queda asombrada, anonadada por la presencia de este hermoso y benévolo ser que nunca había visto, ¿no? En su vida, nunca había visto a un ser igual. Entonces pues dice, wow, ¿no? ¿Qué está pasando? Ah, caray, canijo, esto sí me interesa. Sí, okay. Y ahí va entonces, literal, la descripción que estos autores hacen de los arcángeles en sí, ¿no? Uh-huh. Dice, la apariencia de los arcángeles era perfecta y asexuada, completamente lampiños, su piel era inmaculada y opalina, y sus ojos perlados. Sus encías eran tan pálidas como el marfil de sus dientes, y la gracia de sus extremidades alargadas reside en su simetría perfecta. Ok. Por ahí entonces... Creo que me da más miedo esa descripción que si fuera como un monstruo. ¿Qué atracción nos suena? Es como un calamardo guapo, ¿no? Sí, a mí tampoco me sonaron súper atractivos, pero bueno, en gustos, ¿no? En gustos. Okay. Ahora sí que cada quien. Pues es que ahí como que lo estipulan como una magnificencia, ¿no? Un ser extraordinario que pues faltan palabras, supongo, claro, para describirlo, ¿no? Ok. Entonces, la mujer queda anonadada y esto le provoca deseos de llorar y redimir sus culpas, ¿no? Al ver a un ser tan angelical, tan puro, ¿no? Okay. Incluso, ajá. Pero esto solo le dura un instante, porque enseguida la mujer ofreció sus servicios a este ser. Y se dijo, pues aquí estamos, ¿no? Aquí andamos. ¿Aquí? Mira, donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Uh-huh. Bueno, Osiriel, al ver la violencia que albergaba este establecimiento, sintió surgir dentro de su interior un deseo. No sabía exactamente lo que era, pero esto lo llevó a cometer un acto que provocó la transformación de esta criatura. Agarró a la mujer por el cuello, llevándola a un extremo del lugar. Ahí sintió una excitación al ver cómo la expresión de la dueña cambiaba del halago al terror. Entonces, un extracto del libro dice... Bueno, se suele practicar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y vaya que es placentero, ¿no? Para la gente, entonces podemos... Te han contado. Me han contado, sí, claro, por supuesto. Bueno, entonces en el extracto del libro menciona: Osiriel sintió los tendones fuertes y delicados alrededor de la garganta, y los besó y los lamió, y luego, obedeciendo a otro impulso, le dio un mordisco fuerte y profundo, y le rasgó la carne con los dientes, reventándole las arterias como si fueran cuerdas de arpa, y bebió la sangre a borbotones. Este extracto es del libro Eterna, en la página 230. Bueno, se pensaría que al cometer el asesinato de esta mujer, Osiriel pretendía hacer una ofrenda a su Señor Todopoderoso, pero no. La finalidad de este acto era más bien conocerlo, ya que en cada uno de nosotros se encuentra la presencia y el flujo de Dios. Entonces más bien era para saber, para dominar y conquistar. Para saber el sabor de Dios, para probar el sabor de Dios. Del Creador, justamente. Entonces, esta degustación de la sangre lo llevó a un éxtasis total, sumiéndolo en un estado de frenesí y con ganas de más. Entonces ahí le surge una duda de si los arcángeles o ángeles también estaban provistos de este fluido. Mientras esto ocurría, Dios hizo saber el destino de la ciudad, mandando al ángel de la muerte a carbonizar todo. Osiriel, aprovechando el caos que había, para disipar la duda de si los ángeles poseían sangre, aleja a Miguel, su hermano, e incapaz de contener sus impulsos, se arroja sobre él, desgarrando su garganta y bebiendo su sangre luminosa y plateada. Y como es de saber, la venganza de Dios no se hizo esperar. Los arcángeles, Gabriel y Rafael, recibieron órdenes de destrozar a su hermano y dispersar sus miembros en el mundo material. Me recordó a... creo que es Harry Potter, cuando... Ok. Alguien, de esto no me acuerdo si es el famosísimo Innombrable. Uh-huh. ¿Cómo se llama? ¿Se me fue su nombre? ¿Voldemort? Ajá, Voldemort. Que sí, creo que le está bebiendo la sangre de un unicornio o algo así. Y la sangre también es como que plateada y todo eso. Y dicen que es uno de los peores crímenes que se puede hacer. Bueno, al desmembrar el cuerpo de Osiriel, en 7 partes, por cierto,
Estas fueron enterradas en los rincones más apartados de la tierra, no así su cabeza, que fue depositada en el mar, donde nadie podía tener acceso. Bueno, ¿cuáles son las 7 partes? Seguramente te lo estás preguntando. Sí, Son estaba contando. pies, o sea, piernas, las 2 piernas, los 2 brazos, está la cabeza y las 2 alas. Esas son las 7 partes. Por razón me faltaban 2. Si decía cuáles son, sí, nos hacen falta 2 a nosotros, pero claro. Bueno, y entonces también aquí resalta que la cabeza es depositada en el mar. Los otros son enterrados en diversas partes, pero ya en tierra. ¿Por qué la cabeza? La cabeza para Dios era la parte de su cuerpo más, pues más mala, porque contenía la mente y el habla de Osiriel, el cual había maquinado o sentido todas estas emociones. Entonces dice, no, esta sí la vamos a enterrar, donde nadie tenga acceso, donde nadie la pueda ver, ni sacar, ni hacer nada, ¿no? Y entonces de aquí se desprende el origen del amo, del arcángel caído y despedazado, tomando como base la aparición del primer vampiro sobre la tierra en la muerte de Osiriel. Otro extracto dice, pero a través de los siglos, zarcillos de sangre brotaron de los órganos sepultados y engendraron nuevas entidades, los ancianos. La plata, la sustancia más afín a la sangre que bebían, tendría siempre un efecto negativo sobre ellos. El sol, lo más semejante al rostro de Dios en la tierra, lo eliminaba y lo quemaba, y como en su propio origen, permanecerían atrapados entre masas de agua en movimiento, y nunca podrían cruzarlas por sí mismos. No conocerían el amor y podrían reproducirse solamente quitando la vida, nunca dándola. Y si la pestilencia de su sangre llegara a propagarse, su aniquilación sería provocada por el hambre de su estirpe. Entonces, esto es como nada más un breve resumen de estos libros en cuanto al origen del primer vampiro, ¿no? Y de ahí su derivación. Sí, me gustó mucho esta última parte porque prácticamente sigue respetando toda la mitología que se crea en cuanto al vampiro, el daño que le hace la plata, el sol, por qué bebe sangre, todo esto. Los porqués, ¿no? Ajá. Sigue, o sea, muy original, pero también al mismo tiempo, o sea, se aleja demasiado de la figura clásica del vampiro que conocemos, pero sigue respetando todas sus características más importantes. Sí, claro. Bueno, entonces ahorita voy a ahondar más como en estas características o rangos de la raza vampírica, ¿no? O sea, tú cállate de mujer más. No, estoy de acuerdo, pero como que voy a ahondar un poquito más. No, ahondando como un poquito más, de acuerdo a estos autores, el vampirismo es una especie de enfermedad provocada o transmitida por parásitos con forma de gusanos, que transforman al anfitrión que poseen no en seres como con largos colmillos sino más bien como animales depredadores que utilizan para alimentarse una especie de aguijón de unos como 2 metros que le sale por la boca, ¿no? Abajo de la lengua. Un sello totalmente de Guillermo del Toro, ¿no? Si han visto las películas de Blade, incluso sus vampiros en Blade también son así, que se les abre la boca como en 3 y sí les sale como, y sale como tripita que chupan, o sea, así es como que... De hecho ahí pone como que ese matiz, ¿no? De cambio, que no es así como el típico que es el vampiro guapo, como un conde que tiene varo, que sigue teniendo la figura humana, ¿no? Aquí los describe como animales, o sea, como que hay ya una transformación ahí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estos seres pueden sucumbir a la luz solar o a los rayos UV y son sensibles a la plata, pero ni las cruces, ni el agua bendita, ni el ajo les afectan, ¿no? Como en muchos otros relatos que se mencionan. ¿Por qué habéis dicho que el sol los mataba? O sea, según... Porque asemeja a Dios. Es lo más parecido a la cara de Dios. Ya la luz. De hecho, en la Divina Comedia, ¿no? Se describe a Dios que... O sea, no te lo describen físicamente, sino solo describen que Dios es una luz muy blanca una que ni siquiera energía, puedes ¿no? voltear a ver. Sí, de hecho, bueno, lo poco que pude investigar, sí tiene varios guiños, tanto a la Biblia, a mitos de Grecia, o sea, son como varias vertientes que fue agarrando para formar a su ser, ¿no? Entonces, la criatura que se nos presenta en la trilogía es un no muerto,
un ser que después de ser infectado y morir, vuelve a la vida para seguir infectando y alimentándose de sangre, que es su principal característica. Un The Monster Mash en estos momentos. Sí. Estás muriendo, Un no pero- muerto. Cabe destacar que antes del programa me eché mi sangrita. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que me dieron? ¿Clamato? Clamato. Ah, porque yo para llegué revivir. muriendo aquí, muchachos. Si no os pregúntenles cómo me vieron cuando llegué. Sí, Casi no. llaman a la ambulancia, así que tan pálido Dije, que es estaba. una buena ejemplificación de mi Ay, tema, no, eso sí, no, claro, se blanco, tomó el papel. pálido. Todos dijeron, qué bueno que te viste caracterizado. ¿Y Sí. ¿Caracterizado? ¿Qué? ¿Qué? Ok, sigamos. Y Sí. dejemos de burlarnos de mi desgracia. El vínculo de amor en estos seres está presente en un primer momento de su transformación, ya que regresan para convertir a sus familiares y alimentarse de su sangre. Después será puramente un ente animalístico obsesionado solamente por el control de la sangre. No hay una identificación diferenciada entre vampiro masculino y vampiro femenino. Y el comportamiento y las características de estas criaturas serán las mismas en ambos casos. Es decir, cuando va surgiendo esta transformación, estos gusanos empiezan a modificar físicamente al portador. Entonces se empiezan a desprender de partes del cuerpo que no requieren. Es decir, en el caso de si infectó a un hombre, empieza a desmembrarlo, o sea, es decir, se le cae el pene y cosas así. Entonces por eso decían que son asexuados, ¿no? Ujú. Sí, porque ya son partes del cuerpo que no se necesitan, ¿no? O no para reproducirse en estos seres, ¿no? En estos seres, claro. ¿Cómo de que no se necesitan? ¿Qué estás diciendo? Tú ni lo ocupas. ¿Qué dices? Tú ni novia tienes. Pero ya está muy fuerte, ¿no? A mí me recordó, por eso ahorita me emocioné tantito porque... Tantito tampoco lo uso, nada más. Tampoco lo uso y me No, no, identifico. sino A mí porque también se me cayó. si lo han visto, ahí les voy a mandar una foto para que lo reconozcan. ¿Y dónde De hecho, está? ha de estar caminando así en la calle. ¿no? Encuéntrame. Buscando a Wally, así. Me recordó uno de mis cuentos favoritos de vampiros, que se llama La familia del Burdalac. Que esos son unos vampiros que se especializan, o mejor dicho, se caracterizan porque solamente cazan a sus propios familiares o a sus seres amados. O sea, no pueden tomar la sangre de cualquiera. De hecho, es parte de una leyenda, ¿no? Europea. Sí, Esta la de los cuestión. Burdalac, porque los Burdalac son Sí, sí, una sí. especie de vampiros, pero que Sí. solamente pueden alimentarse de sus familiares o de gente que quieren. Entonces, ahorita que mencionaste eso, también supongo que también retomó ese guiño, quiero pensar. ¿no? Sí, de hecho sí mencionan que fue base de esto, ¿no? Ah. Ujú. Sí, es que, digo, hay bastante información, a mí no me dio para recopilarla toda, pero sí, justamente. Bueno. No, yo, disculpa, porque como a mí me gustan mucho los vampiros, entonces también por eso estoy así. No, como- y es que hay tela de dónde cortar Ajá. así a por mayor, ¿no? O Sí. sea, digo, yo realmente no he leído tanto de ellos, sí sé de algunos autores. Digo, si ya nos vamos al rollo como romántico, incluso está Crepúsculo. los de Crepúsculo, ajá, ¿no? Sí, iba a mencionar, está Crepúsculo, entonces ya nos vamos por otras vertientes, ¿no? Unos en cuestión de romance, otras de terror, otras de misterio y la mezcolanza de, ¿no? Pero bueno, estos seres portan una gran fuerza y rapidez. Su líder también utiliza una caja llena de tierra de ataúd. Tierra en su ataúd más bien, ¿no? Ajá. Para su descanso nocturno y su regeneración. Entonces aquí los autores mencionan una caja larga y rectangular de madera negra. Parecía pesada como un baúl enorme descansando sobre su respaldo. Entonces pues es ahí justo el guiño que mencionabas, ¿no? A Bram Stoker. Sí, sí. O sea, una criatura que practica una incisión en su víctima. Es una incisión limpia y concisa que perfora la pared de la carótida y que se alimenta de sangre y en la cual la sed y el deseo de esta esencia vital es insaciable. Entonces coincide con el arquetipo clásico respecto al tema del agua también en movimiento, ¿no? O sea, diciendo que los vampiros no pueden cruzar cuerpos de agua en movimiento a menos que reciban la ayuda de un ser humano. Hace también otro guiño a Bram. El Demeter. Sus salidas serán solamente en la noche y tendrán una gran visión nocturna.
y la oscuridad, al igual que ocurrirá en Drácula, será el reino y el dominio de este nuevo ser, que también se ocultará a la luz, ya que representa su aniquilación. También tienen esta característica de que no pueden pasar si no son invitados, o estos no. No, estos no. Ya. No, estos sí ya no. Porque ya ves que en los clásicos un vampiro no puede pasar a ningún lado, o sea, a una habitación, a un cuarto, sí. a una casa, sin antes que te pidan, sean bueno, invitados. que tú lo invites. Ajá. No, estos no. De hecho, ¿han visto la película Déjame entrar? Let Me In. No. Es una muy buena de vampiros. No el remake gringo, en el remake sale Chloe Grace Moretz. Chloe, amor de mi vida, Grace Moretz. Perdón. Ya. 19º Pero, amor de la vida. o sea, el remake es interesante, está entretenido, pero la película original es ay, no me acuerdo el país, pero la película original, la niñita que es la vampiro, en el primero el niño no le cree que es un vampiro. O sea, pasa pero sin que el niño lo invite. Y como no fue invitada a pasar, así directamente, le empieza a sangrar, o sea, le empieza a salir sangre de todo el cuerpo. Porque es lo que pasa cuando los vampiros entran a un lado si no son invitados. Entonces, ¿En la de Bram Stoker también pasó eso? no recuerdo, ya tiene un montón de años que vi la película. Te fallo, yo tampoco me acuerdo. La vida ahí era sin el permiso, entraban a la habitación que fuera. Creo. Ajá. Sí. O a lo mejor los hipnotizaban, ¿no? Y déjame Oh, entrar sí, y ya. también. Ajá. Ajá. Pero sí te digo, también es muy característico, ¿no? Que los vampiros no pueden pasar a un lado a menos que sean Que invitados. sean invitados. O que no se reflejan en el espejo, ¿no? Sí, Tampoco, también. no sé. Ah, Sí, bueno, aquí, aquí, obviamente, pero eran espejos que tuvieran en su contorno plata, porque la plata como que reflejaba su verdadero ser. Sí se podían reflejar, nada más que su reflejo se veía como entremovido, como borroso, pero sí ok, se ok. reflejaban. Ok. Ay. Sí, porque en Bram, bueno, en la de Drácula. Drácula no aparecía, ¿no? Ajá. No, aquí sí. De hecho, hasta en la película de Van Helsing, ¿no? No sé si te acuerdan que la escena del baile, cuando están todos bailando, Drácula hace una como reverencia. Bueno, la carga y la baja hacia la muchacha. Y en el espejo, no se, nada más se ve la muchacha así, de que está sola, cargando, ¿no? Como si pero no se ven estuviera sola. atrás nada de los vampiros ni nada. Esa escena me gusta mucho. Y la película también. Bueno, el vampiro de Del Toro es inmortal, pero al igual que Drácula se puede vencer. No tolera el fuego, la luz solar o la luz ultravioleta. Se le mata cortándole la cabeza o utilizando la plata. La estaca, ¿no? No, tampoco. ¿Tampoco lo menciona? Que es como en Hotel Transilvania, ¿no? Cuando le dicen a Drácula, ¿es cierto que si te entierran una estaca en el corazón te mueres? ¿Y quién no? ¿De quién no se moriría si le entierran una estaca en el corazón? Pero no por esa particularidad, ¿no? Ajá. De que sea de un roble blanco, la. Sí. No, eso no. La apariencia física, por lo tanto, es la de una criatura a mitad un animal, mitad un zombie. Un ser que se comporta como si estuviera en trance, como en shock, como en un trauma profundo, ¿no? Así lo mencionan los libros. Ajá. Además, son seres con una temperatura corporal muy elevada y sus sentidos, oído, vista y olfato están extraordinariamente desarrollados. Del Toro describe a este nuevo vampiro al final de su transformación así. Su nuevo sistema circulatorio ya se había desarrollado y sus arterias alimentaban las cavidades de su caja torácica. Su sistema digestivo se había simplificado. Su piel estaba desprovista de vello y era tan tersa como el cristal. Sus dedos medios eran gruesos como garras y al abrirse ensañaban una uña dura como la roca. Las demás habían desaparecido, pues eran tan innecesarias como el cabello o los genitales. Sus ojos eran ahora básicamente pupilas. Ahora confiaba más en los instintos animales que en sus limitados sentidos humanos. Y bueno, con esto culmina la descripción de este ser creado por Bueno, a su estilo, ¿no? Sí, claro, ajá. Descrito en esta. Es un tutti frutti, ¿no? De diversos. Sí, agarró como de varias culturas, mitos, los introdujo y él armó su propio. De hecho, no me Pero acuerdo. vampiro, pues. Hay una vampiro, escena que me exacto. gusta mucho, no recuerdo en qué película la vi, o si fue en la película en la serie de The Strain, o si fue en la de Inframundo, en la película. Pero es un vampiro que lo abren y no es, o sea, su interior no es como el nuestro, sino que alrededor de su corazón tiene hueso.
O sea, tiene una capa más de hueso debajo de las costillas para que protejan al corazón. Y sí se ve cómo hacen la autopsia. Bueno, cómo abren al vampiro y sí se ve cómo está el hueso, así para que proteja el corazón precisamente de la estaca y todo eso. Pero te digo, no me acuerdo si lo vi precisamente en la serie de Strain o en alguna otra película. Pues es que esta serie está basada en la trilogía, justamente. Sí. Entonces, bueno, tengo entendido que sí se basaron en gran medida en estos libros, pero le fueron cambiando cosas para que fuera más Sí, yo no las he interesante, ¿no? Yo no las he visto las 2 primeras temporadas. La tercera ya no la vi porque pues tardó mucho en llegar y me olvidé de ella. La tengo que retomar, pero tengo que leerlo bien. Sí, pero sí. sí, lo que recuerdo es que en la serie basan eso. Lo que también son asexuados, los vampiros, no tienen cabello, tienen su boca para chupar sangre, esa como... Sí, esta de como como Hitler. sí, exacto. Y también particularmente lo del gusano, que hay un... Parásito. Ajá, hay un que hay, es que es como el ayudante de Drácula, como el Renfield casi, que está ayudando a su amo. Y él lo que quieren es que lo transformen en vampiro. Y casi transforman a todos menos a él, ¿no? Y se ve bien frustrado porque dice, yo te he servido y te he ayudado tanto tiempo y no me das lo que yo quiero, ajá. Pero justamente cuando los transforman, les pasan líquido y el gusano. Pero aquí cuando pasan eso, si te transforman pero nada más te pasan líquido, creo, porque ya no recuerdo bien, nada más eres como un sirviente así en la calle de ellos. Para que seas un Drácula como pensante por ti mismo y puedas ser casi como chingón, te tienen que pasar el gusano también. No sé si en los libros cómo lo manejen. No, de hecho, bueno, o sea, al extraerles la sangre, con esta como boquilla con la que lo extraen, empiezan a pasarle los parásitos a las personas, ¿no? Entonces estos parásitos hacen que se conviertan en vampiros, sí, pero que estén subyugados al ser que los creó. Que en este caso menciona que son los ancianos, que son los provenientes de las 7 partes de su cuerpo. Entonces, es decir, hay 7 ancianos principales y de ahí se derivan los demás. Los otros solo son lacayos y demás. Lo que tú mencionas es que también se puede convertir a una persona en vampiro, pero sin pasarle estos gusanitos, solo como un liquidito blanco, como algo lechosito. Entonces ellos sí son, sí pueden dominar sus emociones, sus pensamientos, sin que los demás, sin estar subyugados al anciano mayor. Ya. Pero, o sea, solo es si no le pasan este gusanito. Sí. Sí, lo interesante es que puede ser una copia o un tutti frutti de muchos vampiros, pero aquí lo bueno es que le dé ese toque que lo hace especial, característico, que no se hace sentir como copia de esos vampiros, sino que sí es el vampiro de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, ¿no? Es lo que está bueno. Ajá. A mí la que más me parece la mejor de todas, tanto la de Nosferatu como la de Bram Stoker, la de Bram Stoker, como lo mencionó, surge justamente en el momento en que el romanticismo empieza... La película de Coppola, ¿no? Sí, exacto, no, pues peliculísima. El hecho, por ejemplo, bueno, no sé si la han visto, si ya la vieron, es una película más allá de terror y de vampiros, es totalmente romántica, la manera en cortejar a las doncellas en aquel tiempo, es totalmente romántico. Sí, de hecho es lo que se quejan muchos, o sea, la película es muy buena, muy buena, aparte de los escenarios, la fotografía y todo eso, pero muchos se quejan de que precisamente no está muy apegada a la novela de Bram Stoker, a pesar de que el título es Drácula de Bram Stoker, pero no, a pesar de que no está apegada a la novela, no se puede negar que es una gran película. Actualmente basada en libros está totalmente pegada a los libros. Sí, no, o sea, obviamente aparte es imposible adaptarlos al 100%. Ajá. Detalle a detalle, la longitud de, puede ser el libro de Bram Stoker de Drácula. Duraría horísimas la película, sí, entonces... pero sí rescata varias cosas importantes de Bram Stoker. Sí, igual a mí lo que me gusta de los vampiros es cuando dice que tienen control sobre las criaturas de la noche, los hijos de la noche, les dice Drácula, que son por ejemplo los lobos o los murciélagos, cosas, o sea, bestias como que nocturnas. Ya ven que en la película es una escena muy muy buena, a mí me gusta mucho esa escena, cuando está Drácula como vampiro, pero ya como en su forma de vampiro, y se acerca a un rincón en la oscuridad, y cuando le ponen la antorcha, son un montón de ratas, y ya, porque es el Drácula que se convierte, también se puede convertir en humo, ¿no? El vampiro se supone. La escena también de la película que me gusta mucho, porque está como, es muy, muy sensual la escena, pero al mismo tiempo llena de bestialidad, cuando Drácula está convertido como una especie de hombre lobo. Y está teniendo sexo con esta... Ajá. Bueno, es la imagen que supuestamente se ve, pero en realidad pues es el humano, Drácula. Sí. Les digo que son características que hoy en día podrían seguir siendo clichés, pero que son lo que le dan esa esencia
ese matiz diferente, Ajá. ¿no? Y eso es justamente, por ejemplo, los que toman géneros como el gótico, de música hablando, por ejemplo, es este tema, pues, meramente es romántico, o sea, hasta la manera de vestirse con sus ropajes, o sea, como aterciopelados, solanes, o sea, Sí, muy pues, elegante. sí, pues solo vemos cómo se vestía Gary Oldman, ¿no? En la película de Drácula. Ajá. Que es como, ay, si yo algún día me gustaría verme como él. Así casi, ajá. Ya ves que está con su sombrero de copa, su saco y toda esa todo onda. seductor, Hasta el Conde Drácula. Bueno, que sigue siendo el mismo Conde Drácula, pero cuando está viejito. Que tiene su capa roja. Y está su capa así como vestido de novia, ¿no? Bien largo, pero se ve genial. Y cuando repta por la pared y se ve esa cosa roja, se ve bien chido. Pero ahora sí que ya recordé el cuento que les digo que a mí me gusta mucho. Es de mis cuentos favoritos y es de vampiros. Se llama La muerta enamorada, de Théophile Gautier. Esta a mí me gusta mucho porque la trama se me hace muy pesimista, pero también casi esa parte romántica del vampiro. Se supone que es de una especie de monje, de cura o sacerdote, no recuerdo bien qué es. Y eso que es de mis favoritos. Pero justo cuando va a hacer sus votos de castidad, o sea, él menciona que desde niño siempre había querido servir a Dios. Y solo había querido vivir para estar casado con Dios, ¿no? Y todo esto. Entonces él estaba súper seguro de que iba a hacer su voto de castidad por siempre y toda esta onda. Y se está preparando y todo. Y justo cuando lo van a convertir ya en sacerdote, ese mismo día cuando está en la iglesia y le van a dar su... No sé cómo se le diga ya cuando lo hacen oficial. Él voltea menciona algo así como maldito el momento en el que alcé la mirada, ¿no? Algo así. Porque ahí es cuando la vi. Dice que cuando voltea ve a la mujer más hermosa que ha visto en su vida. Y en ese momento todo el amor que él sentía por Dios se cae. Y dice, es que si yo hago mis votos de castidad y me caso con Dios, no voy a poder estar con ella. Pero ella es una vampira. Una vampiresa, quiero decir. Y a partir de ahí, pues el cuento va sobre toda esta tragedia, ¿no? De este hombre con la vampiresa y aparte sí, hasta uno como que se frustra. Porque dices, este güey estaba súper decidido y no había nada que lo convenciera y nada más con una sola mirada. La vampiresa fue y dijo, no, porque aparte lo hace adrede, ¿no? Como diciendo, no, pues te voy a provocar a ti porque tú eres hombre de Dios y todo eso. Digo, también ese cuento me gusta mucho, si pueden leerlo, La muerte enamorada de Théophile Gautier. Desde el título suena bastante peculiar. Entonces, para culminar este programa, quiero decir que me basé pues principalmente en estos 3 libros que les menciono y también en un artículo que sale de Anales de la Literatura Hispanoamericana. El título del artículo es El vampiro de Guillermo del Toro entre la tradición y la posmodernidad del mito, de Carme Augusti. Para igual si quieren echarle un vistazo, ahí le dan como que un enfoque más literario, más profundo, para mostrar estos guiños en los cuales se pudo haber basado Guillermo y Chuck para armar este personaje, ¿no? A ver, yo nada más sí les quiero preguntar antes de irnos. Por ejemplo, yo recomendé este cuento, que es de mis cosas favoritas de vampiros. No sé si ustedes tienen algo que recomendar a los fans sobre vampiros, o sea, ya sea libro, película, novela, algo que les guste. Pues es que, o sea, sí hay varios, como mencionamos, libros, películas, series incluso. Yo no he tenido la oportunidad de leer El misterio de Salem Slot de Stephen King, pero sé que es uno de los mejores. De hecho, también tiene relación con La Torre Oscura de este mismo autor, entonces yo creo que vale la pena. Digo, está en mi lista, esa sería una recomendación. En cuanto a series, pues también está la serie basada en estos libros, no la he visto, también pretendo hacerlo. Series que sí he visto de vampiros, Diarios de vampiros, esto más el pedo romanticón, sí, claro, pero los protagonistas, vaya que vale la pena. Entonces sí, chicas, por favor, échense un taco de ojo viendo todas sus temporadas. Sí, claro. Para que se den una idea, es como Charles y The Monster Mash en pantalla. Ahí. Sí, algo así, ajá. True Blood. Dicen que también es buena, la verdad, esa True Blood. No sé, vi como que los primeros 2 capítulos es como más como rollo adolescente, de como los conflictos que hay en eso, no tanto como acentuado en vampiros, aunque sí los hay. Y de ahí, pues, no sé, ¿no? Crepúsculo, las películas.
Pues no. Está relacionado. Está relacionado, sí, Son claro. vampiros muy, muy modernos, ya Sí, muy ya separados de los inicios, ¿no? Exacto. Que Sí, de mira, yo antes Abraham. era muy detractor de Crepúsculo también, pero ya después dije, pero pues a mí qué me afecta, o sea, son vampiros que es Claro, como o sea, de- es que son para otra generación. Aquí esos la vampiros. cuestión es que hay una gama Señoría. impresionante de acuerdo a lo que a ti te llame o te genere interés. Ajá. Si a ti te gusta el rollo adolescente, les menciono Crepúsculo, True Blood. Inframundo Si les gusta también. un poquito más como Chido. esquematizado en el rollo de misticismo, pues no sé, Stephen King, y de ahí pues nos vamos para los Crean a clásicos, Edgar Allan ¿no? Poe para que entiendan el romanticismo de los vampiros. De ahí surgió parte, Con gracias a él. Sí, Morela sí, se llama sí. su cuento de Poe. Ahí ¿Carmila? es, No. por ejemplo, pero en Berenice, general no me todos los cuentos de terror de Poe, Sí. las narrativas de Poe, Ujú. yo creo que a partir surgió de ahí, que justamente era la época romántica, surgió el tema del vampirismo. Bram Stoker, estoy seguro que retomó mucho las lecturas de Edgar Allan Poe. Pues no Sí, hace está tanto todo salió mejor. esta miniserie, ¿no? En Netflix de Ah, sí, Drácula. también esa se nos estaba pasando a Sus recomendarla. ondas, ¿no? Los dos primeros capítulos son muy muy buenos, excelentes, sí, sí. pero el final es un asco totalmente. Es como Ya, a de- criterio de cada quien, ¿no? Claro, pero... No, es que el final es muy malo, es pésimo. Ok, La verdad, ok. el criterio de cada quien, el final es malo. Pero yo creo que eso que tú estás recomendando en comparación con las películas, la trilogía de Crepúsculo, Bueno, no sé, Blue, ¿qué recomienda de vampiros Sí, que a ella ¿tú le haya qué? gustado? Independientemente de. Alguna vez vi La Reina de los Condenados, que también me la Ajá. vas a tirar. a tumbar. Que es del 2002. Y también lo más cercano que a vampiros y vampiresas es la condesa Elizabeth Bathory. Y un libro de Alejandra Pizarnik, que también habla mucho de pues de esta de este personaje que sí existió y que también tenía como el mito de que era pues vampiro, ¿no? Que cabe destacar, tenemos nuestro episodio de Elizabeth Justamente. Bathory para que lo vean. los Primera primeros, temporada, Fue el segundo. segundo episodio. que nada más está en formato de audio, me parece. Ajá, la primera Ok. temporada solo está en formato de audio. Igual yo nada más la que sí les quiero recomendar, que acabo de ver, es una en Festival Macabro. Se llama Sangre Burdalac, precisamente basada en este libro de la familia del Burdalac. Es una película argentina y está muy muy buena. Los efectos especiales también están padres. Si pueden, vean. ¿Tus redes sociales? Ya sería todo. Sí, ya, por mi parte ha sido Sí, todo. ya. Quitándole su speech. No, de pero han Monster. dicho redes sociales. Habría que ser como Por mi unos parte es 5 todo. programas, ¿no? Más de- No, claro, por Ajá. supuesto. Yo les mencionaba que hay un diccionario del 96 donde menciona 36 vampiros, ¿no? Que se asemejan a estos. Sí me gustaría ahondar más, pero pues a uno, yo creo que hay que darle un capítulo a cada uno de estos 36, ¿no? Entonces esperen unos Esperemos más. tener por 36 favor. temporadas más. ¿Existirán los vampiros realmente? Tal vez. Tal vez. Tal vez ¿Qué la tal mejor el- prueba de que existen es que no los hemos visto. Se mantienen demasiado Pues ocultos. sí. ¿Y qué tal Salma Hayek con su baile? Sí, del crepúsculo al amanecer, sí, también. sí, la también. recuerdas. Sí, sí, se nos pasaba, se nos pasaba. Por supuesto, ya ves, Sí. eres bien Qué inteligente, pero ¿Qué hubo? a lo mejor lo deja siempre que ya se va al grado. Sí, y aparte con el pitón que tal de las manos ahí. O no es, o no, No puede ¿cómo dije ser. alguna mentira? No ¿Dije puede alguna ser. mentira? No llevo No, una no, no. víbora. Sí, Por eso. capitán. Por eso. Yo lo reconozco. Por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias por Redes aquí. sociales, ¿no? Nos encuentran en Facebook e Instagram como Desde el Camposanto. Ahí les ponemos los pormenores de los programas, algunos datos curiosos, fotillos, cosas ahí interesantes para que nos sigan. También recuerden que cada viernes hay un episodio nuevo de Desde el Camposanto en punto de las 7 por Radio Estridente, por Spotify, por YouTube, si prefieren un formato audiovisual, o por cualquier plataforma de podcast que prefieran. Y pues, por favor, de Monster Mash, haznos el También honor. recuerden seguir a The Monster Mash en Facebook para lo más relevante del cine de terror, como noticias, reseñas y memes. En Instagram, y según yo intentaba hacer lo mismo, pero subo más que nada fotos de lo que compro, ¿no? Como cositas así, el criterio y todo eso. Y si les gusta el cine, nada más les voy a dar un pequeño spoiler. Para el siguiente programa, váyanse armando con una buena botanita y cerveza y todo lo que quieran.
y una cubeta para el vómito porque va a estar muy polémico y va a ser ahí muy relacionado al cine de terror. Fue un tema que me pidieron especialmente, espero les guste. Diría mi típica salida, pero como el tema me gustó mucho y es de mis personajes favoritos. No, pero espera, las redes de Radio Estridente, por favor. Radioestridente.com, ahí van a encontrar todos los podcasts de este programa en formato de audio, por supuesto. Ahí está la sección de podcast, ahí va a aparecer desde el Camposanto. Estamos en la plataforma de iTunes, Apple, Deezer, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, etcétera, etcétera. Y otros 10 más. Muchos más, todas las plataformas de podcast, casi todas. Casi todas, sí. Ok, entonces yo te iba a dar la salida, pero como es un tema que me gusta mucho y un personaje que me encanta, voy a dejar que lo dé entre. Por nuestra parte ha sido todo, manténganse horrorizados. Manténganse horrorizados.